Función exponencial. Una función exponencial es aquella que cumple con la forma f de x igual a elevado a la x. ¿Sí? Donde a sería la base y x sería el exponente. ¿Sí? Todos términos con los que ya estamos más o menos familiarizados. Nosotros habíamos visto funciones, ¿sí? Las funciones polinómicas son similares a las exponenciales, con la sutil diferencia que la incógnita nosotros la teníamos en la base. ¿Sí? El exponente era un dato conocido. Ahora eso pasa al revés. Nosotros lo que conocemos es la base y la x, o la variable independiente, o la incógnita, está en el exponente. Algunos ejemplos de la función exponencial. Tenemos, por ejemplo, 2 elevado a la x, 3 elevado a la x más 1, 1 más 4 elevado a la x, 2 por 5 elevado a la x. ¿Sí? Cuando la incógnita, cuando la x está en el exponente, vamos a decir que es una función exponencial. ¿Sí? Después no importa si tiene algo sumando, algo multiplicando, ya sea en la base o en el exponente, no importa, vamos a decir que es una función exponencial. Como vimos, la base puede ser cualquier número real, ¿sí? Siempre recordando que no se puede tener nunca 0 elevado a la 0. ¿Sí? Esa cuenta tampoco está definida. ¿Sí? Entonces, la base puede ser cualquier número real, teniendo en cuenta lo del 0, ¿sí? Que no puede haber nunca 0 elevado a la 0. Pero nosotros vamos a hacer hincapié, vamos a profundizar el análisis cuando tenemos en la base al número e. ¿Sí? Repasando los conjuntos numéricos, el número e es un número irracional, ¿sí? Porque no se puede expresar como una división entre enteros, y dentro de los irracionales es un número trascendente. ¿Sí? Si recordamos sus primeras cifras, el número e es aproximadamente 2,7182 y siguen todos los decimales sin tener ningún patrón, ¿sí? Sin repetirse en ningún momento. ¿Sí? Por eso es un irracional y es trascendente por la importancia que tiene. ¿Sí? Después vamos a ver, cuando veamos funciones logarítmicas, ahí vamos a ver cómo surge la importancia de este numerito, que nosotros lo vamos a representar con la letra e. ¿Sí? Tengan presente que cada vez que tengamos e elevado a algo, esta e es aproximadamente 2,7182, 81, 82, 84, etc. e infinitos decimales. ¿Sí? Porque va a pasar que cada vez, a medida que vayamos avanzando en la materia, vamos a ver cada vez menos números. Paradójicamente vamos a ver cada vez menos números y más letras. ¿Sí? Sepan que esto que nosotros vemos como e, leemos como e, es un número, ¿sí? Es el número e. Como no se puede expresar completamente, lo representamos en la letra e. Pero entonces, ¿por qué hacemos esto? Si tenemos acá un montón de números naturales, enteros, perfectos, que pueden ser la base de cualquier función exponencial, ¿por qué nos metemos con este? ¿Por qué hacemos las cosas difíciles? ¿Por qué nos metemos con este número que no sigue ningún patrón, que tiene infinitos decimales? Siempre complicando las cosas. Bueno, ahora vamos a ver
¿por qué se elige este número y no otro? ¿Sí? ¿Por qué prevalece el número E? ¿Por qué se destaca por sobre tantos otros números que a simple vista son mucho más amigables, como el 2, el 3, el 4, el 5, etc.? Vamos a ver un poquito la historia del número E, ¿sí? Que es aproximadamente 2,71, como dijimos. El primer destello que tuvo el número E en la historia fue gracias a Jacob Bernoulli a fines del siglo XVII, en Suiza. ¿Sí? La familia Bernoulli era una familia de matemáticos, ¿sí? Toda la familia, todos salieron matemáticos. Imagínense lo que deben ser esas reuniones todos hablando de estas cuestiones, de límites, de derivadas, de integrales, de factoriales, de funciones. Una joda terrible. Entonces, ¿qué pasó? Un día Bernoulli se dio cuenta que le sobraban algunos pesos, ¿sí? Tenía un par de billetes que no tenían un fin destinado, entonces dijo, bueno, estoy en Suiza, fines del siglo XVII, ¿qué puedo hacer? Voy al banco. ¿Sí? Voy al banco y me fijo a ver cuánto lo dejo depositado ahí, total, como no lo necesito, no tengo apuro, lo dejo ahí y que me empiece a generar intereses. ¿Sí? Cuando uno va al banco y deposita plata, el banco justamente te reditúa con un interés. Entonces fue al banco y para su sorpresa, el banco pagaba un 100% de interés. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que el banco paga un 100% de interés? Quiere decir que si yo deposito un peso, ¿sí? Dependiendo de la periodicidad que tenga ese interés, en este caso era un 100% anual, vamos a suponer, yo dejo un peso y cuando pasa un año el banco me devuelve el peso que yo dejé depositado, que nunca dejó de ser mío, y aparte me paga un interés, y ese interés va a ser del 100%, o sea, va a ser del mismo valor de lo que yo deposité. O sea que deposito un peso y dentro de un año tengo dos, sin hacer absolutamente nada, dejando ahí que la plata se transforme en más plata. ¿Sí? Después el banco hará mucha más plata con eso, pero bueno, a Bernoulli le pagaban el doble. ¿Sí? Todo lo que él dejaba le devolvían el doble. Entonces se quedó pensando y volvió a la casa. Y ahí empezó a hacer cuentas. ¿Sí? Sacó la fórmula del interés. ¿Sí? A esto no le den mucha importancia, solamente para ver cómo se presentó por primera vez el número E. Vamos a suponer nosotros que vamos a depositar un peso. ¿Sí? Un peso un poco más prolijo, pero un peso, en fin, para simplificarnos la fórmula, nada más. Por cada peso que se deposite, se aplica esta fórmula y de esa manera tenemos el capital que vamos a recibir, ¿sí? Donde n representa la cantidad de veces, la cantidad de periodos que nosotros vamos a dejar depositado el capital, ¿sí? La plata. En este lugar de la fórmula iría la tasa, que como es el 100% anual, lo vamos a representar con un 1, ¿sí? En valores relativos. Recordemos que los porcentajes están en base 100. Si yo al 100 lo divido entre 100, me queda 1. Entonces, Bernoulli dijo, si yo voy con un peso y lo deposito, en un año tengo 2. ¿Sí? No hay que hacer muchas cuentas. Pero este tipo, ¿sí? Como todos los matemáticos, siguió pensando.
Y dijo, bueno, a ver las matemáticas, ¿cómo me pueden ayudar? Yo en el colegio pensaba que las matemáticas no me servirían para nada. Pero vamos a ver si las matemáticas pueden sacar algo bueno. Si yo tengo plata, tengo la posibilidad de tener más plata. Vamos a ver si las matemáticas me pueden orientar para hacer algo que me beneficie todavía más. Y entonces dijo, bueno, si en vez de ir y dejar el peso todo un año, yo lo dejara 6 meses. ¿Sí? Si yo dejo la plata un año, me va a dar un peso de interés. Si yo dejo un peso, me va a dar un peso de interés. Si yo lo dejo medio año, me va a dar la mitad de interés. O sea que a los 6 meses retiro el peso que deposité más los 50 centavos de interés. Pero reinvierto un peso con 50 para el resto de los 6 meses. Entonces la fórmula me quedaría de esta manera. Yo usaría 2 veces, ¿sí?, de una forma semestral. Y yo tendría 2 pesos con 25 al final del año. ¿Sí? ¿Se entiende lo que está pasando? En vez de dejar la plata un año, yo la dejo 6 meses. Y agarro los 50 centavos que me dan de intereses porque no la dejo un año, la dejo a la mitad, entonces me da la mitad de intereses. Y ese peso con 50 que yo tengo a mitad de año, lo deposito. Otros 6 meses. Y en el mismo plazo, ¿sí?, al final del año, si yo lo dejo todo de corrido me da 2 pesos, si yo voy a mitad de año, saco toda la plata más los intereses y lo reinvierto, me da 2,25. O sea que gano más en el mismo tiempo y a la misma tasa. Entonces, Bernoulli se quedó pensando y dijo, ¿y si en vez de ir a mitad de año voy todos los meses? Voy a fin de mes, saco lo que me dio, los intereses y los reinvierto. Y se dio cuenta que si hacía eso, o sea, si lo hacíamos 12 veces en un año, una vez por mes, a fin de año, como los intereses también generaban intereses, por cada peso que depositaba, él a fin de año tenía 2 pesos con 60. ¿Sí? Todo dentro del mismo año. Solamente que se tenía que tomar el trabajo de ir una vez por mes, sacar lo que había generado y reinvertirlo. Y entonces dijo, bueno, esto se está poniendo interesante. O sea, puedo ganar en la misma operación, ¿sí?, modificando algunas variables, yo puedo sacar mucha más plata. Y dijo, si en vez de ir una vez por mes hasta el banco, me bajo la aplicación en el celular, ¿sí?, fines del siglo XVII, se bajaba la aplicación en el celular y decía, todos los días lo renuevo. ¿Sí? Renovaba el plazo fijo desde el celular. Hizo las cuentas y vio que no era mucha la diferencia. ¿Sí? Fíjense que si iba una vez por mes, en un año tenía por cada peso 2 pesos con 60. Pero si lo hacía todos los días, a fin de año tenía 2 pesos con 71, ¿sí? 2 pesos con 70, con 71 más o menos. Entonces ahí es como que se le empezó a bajar la adrenalina. Dice, bueno, ahí ya no tiene tanto sentido. Y entonces empezó a imaginar, ¿qué pasaría si en vez de hacerlo una vez por día, dentro del año lo hacía más cantidad de veces? ¿Qué pasaba a medida que esa operación se repetía? ¿Sí? El tema es que como pasaba menos tiempo, el interés era menor. Entonces, vamos a suponer que lo hacía en un año 10.000 veces. ¿Sí? Dejaba la plata, los dejaba unos minutitos, generaba unos centavitos de interés, lo sacaba, lo reinvertía. Y así 10.000 veces a lo largo del año. Y ahí veía que la diferencia era prácticamente imperceptible.
¿sí? Si lo hacía una vez por día tenía 2,7145, si lo hacía 10.000 veces en el año tenía 2,7181, ¿sí? No era mucha la diferencia. Entonces lo que hizo fue directamente, se cansó de los números y dijo, basta, vamos a tender a infinito. Vamos a suponer que cada instante de mi vida yo lo que hago, ni siquiera duermo, ni siquiera como, no hago nada. Estoy todo el día desde el celular de la aplicación, constituyo el plazo fijo y lo reinvierto. Constituyo el plazo fijo a 1 segundo y lo reinvierto. Y se dio cuenta que no iba a tener plata infinita, ¿sí? Por reinvertirlo ilimitadamente durante un año. Se dio cuenta que cuando n tendía a infinito, toda esta fórmula que vemos acá, cuando esta n y esta n tendían a infinito, el número al que se acercaba era 2,71, 82, 81, 82, 84, 59 y unos infinitos decimales más, dependiendo de cuanto más se aproxime, más llegaba a este número, ¿sí? Nunca iba a pasar ese número. Entonces, Bernoulli se decepcionó, agarró todos los papeles, lo guardó, dijo basta, esto no sirve. Pero era el primer destello del número e que se tiene en la historia. ¿Sí? Todavía no era el número e, todavía no estaba bautizado, pero es el primer registro que se tiene de este número. Pasaron los años, ¿sí? Pasaron los próceres también, todos los próceres matemáticos fueron aportando, fueron utilizando este número, hasta que Leonhard Euler descubrió una forma más práctica de llegar a este número sin tener que calcular un límite tendiendo a infinito. Euler se apoyó en los factoriales, ¿sí? Cuando tenemos este signo de exclamación, lo que quiere decir es un número factorial. ¿Qué es el número factorial? El número factorial, por definición, dice que el factorial de 0 es igual a 1. Y todos los factoriales que le siguen, ¿sí? Dentro de los naturales, van a ser las multiplicaciones de los números naturales menores hasta llegar al 1. Entonces, factorial de 0 es igual a 1, 1 sobre 1 me quedaría 1. Ahora, si yo tengo factorial de 0, 1 sobre factorial de 0 más 1 sobre factorial de 1, me quedaría 2. ¿Sí? Porque esto, por definición, es igual a 1. Esto me quedaría 1. ¿Sí? No hay ningún número natural menor al 1 que no sea el 1. Entonces me queda 2. ¿Sí? Me queda 1 sobre 1 más 1 sobre 1. Ahora, cuando empezamos a sumar los números siguientes, esto ya dijimos que era 2. Ahora, el factorial de 2 sería igual a 2 por 1. ¿Sí? Ahora que nos vamos despegando del 0 y el 1, ahora sí los factoriales empiezan a cambiar sus números. Esto quedaría entonces esos primeros dos términos que vimos que era 2, más 1 sobre 2 por 1 que termina siendo 2. O sea que esto es igual a 0,5. Nos daría 2,5. Si seguimos, tenemos estos tres términos que suman 2,5 más 1 sobre factorial de 3. El factorial de 3 es igual a 3 por 2 por 1, ¿sí? Lo cual sería 6. O sea que acá nos quedaría un sexto. Y vemos cómo lentamente nos vamos acercando al número que después se bautizaría como número e. ¿Sí? Justamente en honor a Euler, ¿sí? Que fue el que descubrió todo esto. Entonces,
Después, sumando con el 4 o con el 5, vemos que nos vamos acercando cada vez más a ese número. Es más, cuando sumamos el factorial de 15, ¿sí? El Excel, ¿sí? La planilla de cálculo ya no ve diferencia entre utilizar el exponencial con fórmula o con la cuenta. ¿Sí? Fíjense después, cuando llegamos a 1 sobre factorial de 6, haciendo la sumatoria, cada vez nos vamos acercando más a este valor. O sea que si nosotros, a medida que le vayamos sumando valores con esta progresión, vamos a llegar al famoso y misterioso número E, ¿sí? Que se decidió ponerle número E en honor a Euler, ¿sí? Que fue el que agarró todos los borradores de Bernoulli, de todos los matemáticos que vinieron después, incluso Newton, ¿sí? El famoso Isaac Newton, que se inmortalizó por ser víctima de una manzana que se le cayó en la cabeza, también aportó para el descubrimiento del número E. ¿Sí? Esa es un poquito la historia del número E. Vamos a ver ahora cómo se comporta el exponencial en una función, ¿sí? Cómo es el gráfico de una función exponencial. A partir de ahora, siempre que hablemos de función exponencial, nos vamos a referir a una exponencial con base E, ¿sí? Teniendo siempre presente que E es igual a 2,71 y un montón de decimales más. Vamos a ver que el gráfico de la función tiene una forma como esta, ¿sí? Este es el gráfico, igual después lo vamos a ver con el GeoGebra más detallado, que el gráfico de la función exponencial tiene una forma como esta. Dominio de la función van a ser siempre todos los reales, ¿sí? O sea que la x no va a tener ningún problema acá en el exponente, no va a tener ninguna restricción, ¿sí? Puede tomar cualquier valor dentro de los reales, siempre y cuando no tenga la restricción en el exponencial mismo, ¿sí? Puede ser que tengamos e elevado a la 1 sobre x. En ese caso sabemos que la x no puede valer 0, pero no es que no puede valer 0 por el exponente, no puede valer 0 por la división, ¿sí? Podemos tener también e elevado a la raíz de x. En ese caso el dominio van a ser todos los mayores iguales a 0, ¿sí? Pero el exponente así solo no va a tener ningún tipo de restricción. Entonces, el dominio de e a la x van a ser siempre todos los reales. Y la imagen va a estar comprendida entre el 0 y el más infinito. ¿Sí? Como vemos, para los valores de i, la función, a medida que en los valores de x yo me aproxime al menos infinito, la función se va a aproximar al 0, ¿sí? Pero nunca lo va a tocar. Entonces vamos a tener una asíntota horizontal en i igual 0, ¿sí? A medida que yo me aproxime al menos infinito, la función se va a aproximar cada vez más al 0, pero nunca lo va a tocar. En cambio, si yo me voy para el más infinito, la función va a tender al más infinito, ¿sí? Si bien esto sube a mucha velocidad, nosotros si queremos un valor que esté por acá, un valor de x, lo vamos a encontrar, ¿sí? Va a ser muy alto, ¿sí? La función exponencial se va a disparar hacia arriba, pero va a llegar, ¿sí? Por lo que el dominio van a ser todos los reales. Y la imagen, como vimos, desde el 0 al más infinito, porque si vemos el eje y, vamos a tener desde acá todo para arriba, ¿sí? Nunca va a tocar el 0, por eso el 0
no está incluido, por eso lo ponemos entre paréntesis. Y vamos a tener una asíntota en y, una asíntota horizontal en y igual 0. Vamos a ver en el GeoGebra cómo sería bien el gráfico con todos los números, con los números más finos. ¿Sí? Ahí vemos la forma, vemos que a medida que yo me voy al menos infinito, la función se aproxima al 0, pero no lo va a llegar a tocar nunca. ¿Sí? Ahí parecería que es el mismo número, pero es porque ¿sí? Se aproxima cada vez más, pero nunca lo va a tocar. O sea que ahí vamos a tener una asíntota horizontal. Después, para arriba, vamos a ver que siempre va a ir creciendo, ¿sí? Para llegar a abarcar todos los reales, ¿sí? Dentro del eje de las X. ¿Sí? Acá no tenemos asíntota, no tiende a ningún valor, no se acerca a ningún valor. Va a ir creciendo cada vez más todo hasta el más infinito. ¿Sí? Ese sería el gráfico de e a la x. Vamos a compararla con algunas otras funciones que sí tengan el dominio restringido. Por ejemplo, vamos a poner g de x igual e elevado a la raíz cuadrada de x, por ejemplo. Y ahí vemos que, vamos a sacar esta, acá tenemos e elevado a la raíz cuadrada de x. Ahí vemos que el dominio se ve limitado, pero no por el exponencial, sino por la raíz. Vamos a ver otro tipo de funciones, FGH, donde la exponencial está, donde la x, donde el dominio está restringido, que va a ser e elevado a la 1 sobre x. Si en ese caso la x no podría tomar valor 0. Y como la imagen de la exponencial no puede ser negativa, vemos que es una especie de homográfica, ¿sí? Como vemos el 1 sobre x en el exponente es una homográfica, pero mezclada con una exponencial. El gráfico quedaría de esta manera. Van a tener todos los reales, ¿sí? El dominio de la exponencial es todos los reales, pero no va a estar incluido el 0, ¿sí? Porque está limitado por la división. ¿Sí? Este sería el gráfico de e elevado a la raíz cuadrada de x. Y si no, la más común, que es e a la x. Vamos a ver que es una función siempre creciente y que cruza al eje x, cruza al eje y, perdón, en x igual 0, ¿sí? Como todas las funciones, y la va a cruzar en el valor de y igual 1, ¿sí? Recordemos que todo número distinto de 0 elevado a la 0 da como resultado 1. ¿Sí? Por eso es que lo cruza justo en ese valor. Si yo hago e elevado a la 0, como cualquier otro valor que yo eleve a la 0, me va a dar como resultado 1. Fijémonos que si hacemos, por ejemplo, 2 elevado a la x, también va a tener ordenada el origen en 1. ¿Sí? 2 elevado a la 0 me va a dar 1.
¿sí? Igual este tipo de funciones no las vamos a ver. Ya dijimos que siempre que hagamos referencia a funciones exponenciales, vamos a hacer referencias a las que tienen base e, ¿sí? Que sería 2,71.